Bienvenidos a otro programa más de Desenmascarando la Verdad. Hoy tenemos el gusto de estar con Mariano Portillo. Mariano, ya hemos compartido con Mariano otros escenarios. Aparte es mi amigo de hace muchos años, así que me quito la máscara. Mariano, hoy queremos tocar un tema muy importante, que la ciudadanía no le ha puesto la atención apropiada. Miren, quiero contarles que en España, por ejemplo, donde la Agenda 2030 ha avanzado a pasos agigantados, si tú tenés tu casa y alguien viene y decide ocuparla, ya no podés ingresar a tu casa. Y no lo podés sacar legalmente hasta después de mucho trámite, años de trámite. Y para mientras, tenés que pagarle luz, agua, internet. Eso se llaman los ocupas. Alguien diría, uy, qué horror, qué locura, ¿cómo va a ser eso? Pero en Guatemala, les cuento que podría llegar a pasar algo similar, y de hecho, pasa hace mucho tiempo. Tal vez no en tu casa, pero sí en tu finca. Mariano, lo viviste en carne propia, ¿cierto? Sí. Miren, es bien difícil porque no solo es una propiedad privada, sino se convirtió en un icono de Jalapa. Eran las cascadas que le pusimos como título, cascadas de Tatasirire, porque estamos en un territorio xinca. Entonces nosotros, pegados al ecoturismo, pretendíamos conservar la naturaleza autóctona. Hay árboles centenarios y teníamos las cascadas y les pusimos cascadas de Tatasirire dentro de la reserva Tatasirire. Minuto y medio tenemos. No solo jalamos el tema de lo natural, sino lo cultural, y establecimos un parque ecológico. Lo difícil es que cómo es que la gente llega, los mismos xincas llegan no solo a depredar, destruyeron toda la infraestructura del parque. ¿Cuál fue el objetivo? Yo no entiendo porque, bueno, la verdad es que habían invadido o usurpado todas las fincas alrededor, y esta no la habían tocado porque era un ícono. Entonces de repente pidieron que nos retiráramos, y como nosotros íbamos trabajando con los turistas, un día para otro anunciaron que iban a llegar, y llegaron 150 personas con 75 armas y procedieron a quemarla. El tema es que los mismos xincas fueron los que quemaron su parque ecológico. Y lo peor de todo, toda esa zona es la zona de recarga hídrica. Y en ese momento empezó, ya lleva 3 años de depredación, y ahorita se quedaron sin agua con la sequía que ahorita se quedaron sin agua, que es la zona que recarga hídrica. No solo nutre los manantiales, los ríos, sino también... ¿Recibiste apoyo del gobierno? Ninguno. ¿Intentaste buscarlo? Sí, lo último que hice fue pedir el apoyo de las fuerzas de seguridad para que brindaran seguridad a los finqueros para que ellos pudieran trabajar en las fincas, y mandaron a las fuerzas de seguridad pero a quitarle las armas a los finqueros. Y después pregunté por qué, y la razón es que también los usurpadores y los invasores tienen derechos. O sea, la Constitución viene sobrando, porque la Constitución establece como prioridad los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la propiedad. O sea, guatemalteco, quiere decir que si alguien quiere usurpar tu casa, tu propiedad, tu finca, el gobierno no está haciendo absolutamente nada por ti. Pero ojo, esto no viene solo de este gobierno, esto viene pasando de muchos gobiernos atrás. Y según tengo entendido, no soy abogado, pero eso es un delito flagrante. Sí. Por lo cual no deberíamos de tener necesidad de acudir a un juzgado para que esto se vuelva más largo. La misma policía y el ejército debería de accionar para sacar a cualquier usurpador, porque es un delincuente. ¿Qué opinas de eso? Sí, es más, establecen mesas, y lo que hacen en las mesas es alargar el tema, y dicen, ¿pueden actuar infragantes? No, hay que tener mucho cuidado porque hay muertos. Claro que pueden haber muertos. ¿Y cómo hace uno? Claro, ahí no ha sucedido eso. Sin embargo, han habido 2 eventos. Los 2 momentos más violentos es la quema de Tatasirire y el tema del aguacate en las guacamayas, donde llegó un grupo de invasores y los de Buenavista los enfrentaron y dejaron a uno de Buenavista muerto, y aparecieron 4 muertos más. Pero dicen... ¿Qué acciones tomaste? ¿Qué acciones tomaste para paliar esto, y qué has logrado? Yo logré presentar, se presentaron varias denuncias, recabaron información y habían testigos, habían 4 presos. Uno se quedó preso, pero el resto salieron
pero no quedó por Tatasirire. Lo que sucedió inmediatamente detectaron por medio del Ministerio Público quién eran los testigos y los testigos tuvieron que emigrar a Estados Unidos. O sea, salieron libres y el que se quedó preso no fue por Tatasirire, sino porque había cometido un asesinato con anterioridad y está preso. ¿Te apoyó la gobernadora de Jalapa? El problema es que las mismas organizaciones como estamos en medio de dos comunidades, y en caso de Ladinos Pardos y Buenavista nos consideran parte de esas comunidades, o sea, somos como condueños enfrente a la comunidad de Xalapanes, pero la gran masa son 200,000 habitantes. ¿Pero te apoyó la gobernadora? Eso. La misma comunidad no está de acuerdo con esos 150 invasores. Sin embargo, se fueron a la mesa y obviamente la presencia de los invasores que participaban ahí era la presencia de los invasores. Pero resulta que esa tierra donde sucedió esa masacre, la compró ella. Bueno, no ella, la familia, los familiares de ella, su padre compró esas tierras. Pareciera de que el tema es que esas tierras tengan conflicto y hay gente interesada en este gobierno interesada en comprar la tierra. Imagínense un parque ecológico, Cascadas de Tatasire, con la imagen que tiene, con la publicidad que ha tenido esa marca, que se la den un precio cualquiera, porque no lo puedo manejar. Y se pierde el concepto de ecoturismo y la protección de la reserva de la zona de recarga hídrica que nutre a los mismos Xalapanes y a Jalapa. O sea que lo que está sugiriendo es que posiblemente fue algo premeditado para devaluar el precio, comprarlo y luego hacerse dueños del lugar. Miren, hay muchas especulaciones. Una es que atrás de esto esté el crimen, porque el tema es que, imagínense, fincas privadas en medio de 3 comunidades, rodeado de 400,000 personas. Para entrar a esas comunidades entran por la autoridad de las comunidades. Imagínate, estás en medio, tenés como ¿Qué pasó con la gobernadora? La gobernadora terminó renunciando, se dice, pusieron a otra persona. No podemos decir qué fue realmente lo que sucedió. Han flexibilizado un poco más las negociaciones. Lo cierto es que renunció justo después de que empezaran las acciones. Sí, correcto. Lo cierto es que hubo un alivio, porque lo que se especulaba es que ella era parte de las invasiones. Porque para empezar, esta es la muestra de que el papá compró las tierras. Mariano, ¿y estarías, ya que tuviste ese gran logro, estarías dispuesto a apoyar a otros guatemaltecos que tienen ese flagelo, ese problema, y poderlos asesorar? Sí, claro, de hecho me llaman con frecuencia y yo los oriento. Miren, el tema es que en Jalapa han optado por buscar mecanismos fáciles. Uno es tener gente armada y enfrentarlos porque están en su derecho de defender la propiedad privada. El problema es que en un evento de eso pueden haber muchos muertos. Yo me negué mucho a eso y lo que quería era el respaldo del Estado, el cual nunca vino. Solo vino la justificación. Primero vinieron a desarmar a los finqueros y segundo, decirme de que la prioridad del Estado es que los usurpadores y los invasores también tienen derechos. Mariano, dijiste algo que yo me quedé con mucha duda. Dijiste que el papá de la gobernadora compró tierras. Sí, esa es la información que se tiene en las comunidades, en la misma Santa María Xalapán. Ella compró, después de esa masacre, hubieron muchos muertos, muchos heridos, y finalmente apareció esa tierra a nombre de ellos. ¿Quién puede sembrar en una tierra donde hubo una masacre? Entonces, obviamente se especula que la compró porque la gente estaba desesperada, no podían cultivarla, no podían mantener a la familia después de 3 años. ¿Has recibido ofertas de compra de tu tierra? Hubieron algunos intentos. Dije, Tatasirire no está en venta. Si algún día lo vendo, pensaría yo de buscar algunos fondos y trasladarlo a nombre de la municipalidad o al nombre del Estado de Guatemala. Porque ese es un atractivo natural, ícono que se volvió sinónimo de Jalapa. Y Jalapa es el Parque Tatasirire. No se le puede dar a alguien que no entienda qué es ecoturismo, que no entienda qué es la sostenibilidad y que no entienda la forma como se manejaba el parque, de que educaba y transfería tecnología y la información. ¿Y crees que el Estado tiene la capacidad de llevarlo como vos lo llevabas? Se le condiciona.
La condición ¿Y es lo van a respetar? una sociedad donde pueda administrarse especializado. El Estado, si lo agarra, lo deteriora. Si se lo da a las comunidades, lo dejan chino, eliminan todo. En el caso de Jalapa, por los recursos municipales podía volverse sostenible, pero dárselo a alguien para que lo privado no entiendan y destruirlo. Entonces, la verdad es que nos gustaría tarde o temprano transferirlo con la garantía que alguien le va a poder dar seguimiento, y mejor si nos da algún grado de participación para que estemos juntos con ellos orientando, porque de hecho orientamos toda la región. Entonces queríamos ser parte, pero pensando en que esto es más Jalapa, que trasciende más a Jalapa que a lo personal, a lo familiar. Esta es la familia Portillo Montalbán la que desarrolló este parque. Fíjate que hoy en la coyuntura vi que había un desalojo de forma violenta hacia una anciana de 74 años en Negabaj, Quiché. Y bueno, después de hacerse desalojo, vinieron los pobladores y quemaron a la casa de la jueza que autorizó ese desalojo. ¿Cuál es tu opinión respecto a este caso? ¿Se parece al tuyo? ¿No es igual? Contanos tu opinión de eso. Esta es yo estuve viendo la noticia, parece ser que es un problema de la madre con el hijo. El hijo le quitó la propiedad y consiguió una orden y se estaba especulando de que no era una orden, no sé qué era. Obviamente algo no le gustó a la comunidad que del plano estaba informada y no encontraron otra razón que hacer un acto delictivo, y eso es delicado, pues. ¿Qué juez puede trabajar en esa zona? Ese es el problema de los jueces, hombre. Una es que no tienen que caer en el error, tienen que hacer justicia. En este caso, ¿Cómo hubiera actuado el juez? ¿Cómo crees que debería haber actuado? La verdad que ajustado a la ley, ver realmente si la señora seguía con la propiedad o bien el patojo le alteró o le tomó la firma sin saber ella. Es una ancianita. Uno tiene que ser, como juez, debe tener toda la información para tomar una decisión, pues. Por ejemplo, pongamos este caso. Sí era correcto de que tenían que desalojarla porque estaba ahí, pero es una anciana vulnerable. ¿Cómo el gobierno debería de actuar con estas personas que son vulnerables, están en pobreza extrema, no pueden ir a otro lugar? ¿Qué Sí. crees cómo se podría solucionar? Porque eso es lo que se está viendo hoy en redes sociales, ¿verdad? El tema es que es una anciana, el Estado tiene que entrar a tomarla y brindarle las comodidades necesarias porque es una anciana. Y el caso del hijo, pues, ¿qué se puede hacer? Es un mal hijo, ella lo educó. Y la otra es que la juez con derecho o fuera del derecho, prevaricato, tomó una decisión fuera del lugar. Ahora, lo que realmente no debió haber sucedido es la quema del edificio, de la casa de la señora, y obviamente haber razonado un poquito más para que ese acto tan violento a nadie le agradó, y principalmente a sus vecinos. Yo me puse a pensar qué duro es eso para una madre, ¿verdad? Que un hijo le quite su propiedad donde ella le heredaron ellos sus papás, y ella se los iba a heredar a ellos cuando muriera, pero se lo quita antes de tiempo. Mira, la clave son los jueces y los magistrados en este país. Tenían que investigar más. ¿Crees de que sí, mayores no hubieran sanciones. tomado la decisión en ese momento? Veamos qué se puede hacer legalmente. Si en dado caso todo estaba bien legalmente, tratar de darle el apoyo que se necesitaba para esa señora. Sí, correcto. En el caso de nosotros es diferente, es gente armada, Ok. ¿verdad? Es más, ponen una línea de mujeres y niños para que la policía no entre, y atrás están todos armados. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Para resolverlo la rápido. policía, miren, es bien difícil, pero uno está en el derecho de que dentro de la propiedad decirle un paso más acá, pero yo no usaba armas, o sea, mis trabajadores nunca tuvieron arma. Y por eso llamamos a la policía. ¿Sabe qué hicieron los dos policías que llegaron? El director de la policía dijo: mire, hay prioridades más importantes en Jalapa, como la seguridad en Jalapa. Ahí le mandé 2 policías. Son 150, 75 armados. Y ¿sabes qué llegaron a decir los policías?
Ahí se quedaron enfrente como testigos de que todos no habían incendiado, se incendiaron en ese momento y se retiraron hasta que estaban las cenizas. Cuando ya estaban las cenizas, llegó la policía, 20 policías en varias patrullas y lo dejaron a 1 kilómetro y llegaron caminando. Ya no había ninguna persona. Luego llega el Ministerio Público. ¿Qué puede hacer? Claro, los finqueros pudieron haber respondido, pero tendrían de haber tenido armas. Y las fuerzas de seguridad, es un acto, alguien están quemando, tenían detenido al administrador. Debieron haber actuado y no quisieron como actuar. ciudadano, si alguien Ni se actuaron mete, como testigo, ni llegaron a testiguar. si alguien se mete en tu propiedad como ciudadano armado, deberías de poder defenderte del usurpador. Sí. Miren, por eso yo ¿Y qué pasa si son mujeres y niños los que ponen al frente? Por eso la idea de que todo padre de familia o miembros de la familia estén armados. Una familia bien armada, la gente, los delincuentes, es una forma de disuadir al delincuente, no entra. Más si hay una coordinación con los vecinos. Entonces la gente armada debe estar en coordinación con los vecinos y no depender de la Policía Nacional, sino del Ejército. Por eso la policía debe depender del Ejército, bajo la coordinación del Ejército. En la sociedad organizada, los padres armados, y la primera forma de actuar en la misma comunidad, eso es lo que sucedió en el aguacate. Llegaron, amenazaron al que estaba cultivando, llegó la comunidad y se enfrentaron. Y por eso se llama la masacre, porque hubieron muertos por todos lados. El tema es que la comunidad, la cantidad de gente armada y el vecino podrían aguantar la presión mientras llegan las fuerzas de seguridad. Esto facilitaría la organización. Me preguntaban, ¿hay que tener alguna reforma? No, el ejército existe, la organización es de la gente, la ley permite la aportación de armas, solo se tiene la organización tácita y la comunicación, y sirve eso como medio de inteligencia. Actualmente, si alguien te roba y te defendes y eliminás, matás a la persona que te está agrediendo o invadiendo, creo que te vas a la cárcel. Debería de haber una reforma de esa ley para que si se demuestra plenamente que estabas en el ejercicio de la defensa de tus derechos, no te vayas a prisión. La verdad, debían de confiar a una persona que se defendió, más si es una persona conocida en la zona. Dígale a los vecinos, es un vecino conocido. La ley no puede confiar, la ley tiene que ser fría. Pero él se defendió y está entregando el arma con que lo hizo, y el cuate está ahí. Entonces, si hay evidencia suficiente, no debería ir a la cárcel. No, solo a dar declaración. Tendríamos que cambiar la ley de defensa personal. Crear las condiciones para que el ciudadano se sienta cómodo, pueda defenderse, contribuir a la seguridad. Miren, es un derecho que el Estado que tiene el ciudadano, y para eso tenemos a los funcionarios, para que nos garanticen y que ellos también no la violen. Es la vida, la integridad, la libertad y la propiedad privada. Eso es inalienable, no se le puede violentar en ningún momento, con fines de garantizar la dignidad y el bien común. Y miren, esto facilitaría mucho el desarrollo de las localidades. Imagínense ustedes cuánto desarrollo se perdió. 10 segundos. Cuánto desarrollo se perdió en estos territorios donde han invadido y hay tanta violencia, o el pueblo tiene temor. No hay posibilidades de un crecimiento sostenido. Alejandro. Mariano, a mí me gustaría profundizar más respecto a lo que estabas hablando de que la persona compró tierras. Esto me huele a un acto de corrupción organizado entre delincuentes, gobierno, familiares. ¿Qué pensás de eso? O sea, ¿no te pone a pensar esto fue todo craneado o fue oportunista? ¿O qué es lo que pensás de eso? Mire, se ha especulado de que el presidente, ante el ministro de Gobernación, con toda la fuga que hubo de presos, le quería dar otro cargo. Hay otra persona su secretario, que recibió dinero del narcotráfico y ya lo andaban buscando y le dio una plaza en el Vaticano. En el caso de Jalapa, a esta persona gobernadora le dieron un cargo en la presidencia de la República, la premiaron, digo yo. Okay. Entonces, sí, como inmunidad. El tema es que cómo se puede actuar, cómo se puede creer, todas estas cositas
deslegitiman a este presidente. Póngase ahorita con el Yusi. Puchi, es un derecho, dice ahí que es un derecho humano la propiedad. ¿Cómo se la va a quitar a través de los impuestos? Si es un derecho, ya lo tiene. La propiedad privada que pague algo, pues, pero sin embargo es algo que hizo y no se la pueden quitar. No Pero pueden- ahorita ya no estamos, o sea, Sí, ya lo eliminaron. no, pero en el caso del presidente, del gobierno, no mira la vacada de semilla y raíces. Es que esa en partida contra- no existe porque es- todos fueron firmas pero altas. ese grupo de diputados oponiéndose que continúe o sea, a favor de que continúe el Yusi. Los independientes psicópatas. Sí. En el caso de los alcaldes de derecha, como es el caso de Santa Catarina Pinula, el área metropolitana y Misco, diciendo que son de los partidos de derecha, pensando en el mercantilismo, o sea, el Estado grande, cuando la derecha lo que promueve es un Estado chiquito, gendarme, y que el desarrollo, el pisto esté en la gente para que le invierte y la invierta y no quitarle el dinero. Pero es que las municipalidades ganan conteniendo muchos empleados para las elecciones, o sea, Sí. es una forma de hacer política para ellos. Póngase en plazas, primero el salario, miren el salario que tienen. Otra es regalando canasto de bolsas de verdura, regalando canastas, fiestas. ¿Cuántos tienen? Todos los que trabajan en la campaña política son empleados públicos. Pero mira, no, ellos no tienen Mariano, necesidad de campaña porque la campaña es permanente con sus empleados. Mariano, pero yo me pongo a pensar, ok, hay algunos que están regalando lo que sea, canastas básicas, lo que sea, pero otros de izquierda están regalando ideología de género y terians y un montón de censura. O sea, estás entre la espada y la pared, o sea, la gente prefiere que le den a la canasta que le den homosexualidad gratis. Sí, lo que pasa es que la gente no tiene información, no sabe el poder que tiene su voto. Y lo que hace, y esta gente que anda regalando son los candidatos populares. Miren miren la candidata esta, como la gente tiene tanta gratitud porque no tiene nada y le regalan una canasta, quedan agradecidos para darle el voto eternamente. Por eso mira usted que los corruptos, los narcos, los que están metidos en el negocio sucio, como han regalado tanto, la gente tiene tanta gratitud porque los estados nuestros no responden a las necesidades de la gente, dándoles oportunidades como trabajo o creando las condiciones para que desarrollen, sino mucho más impuestos. Entonces la gente trabaja para comer y tiene que pagar. Si los vivieras impuestos. en una aldea, no tuvieras que comer para la tarde, y viene uno de estos candidatos a regalarte una bolsa llena de comida, ¿la aceptarías o no la aceptarías? Imagínate que vos por alguna razón no tenés centavos para comprar y tu familia tiene hambre y alguien te la ofrece. La aceptas. La aceptás. Obvio. Pero la clave es, te lo van a aceptarlo, pero vota por el que menos te ofrece, porque Sí. es el que menos deuda tiene acarreado. Es el que menos compromiso tiene para poder cumplir lo que verdaderamente fue contratado para construir. No solo venir a darte comida, también tiene que crear los escenarios para que tú puedas pescar tus propios pescados. Y eso no se logra solo con populismo. Mira, hay que identificar quién es el responsable porque esta gente esté pobre y no tenga nada que comer. Hay que identificarlo y están a la despensa de los que están dispuestos a darle, pero de condicionarlos para que les den el voto y manipular el poder para su beneficio. Mariano, ya para terminar este segmento me gustaría que retomáramos a lo que estábamos hablando del desalojo y todo eso. ¿Cuál sería el mensaje final para terminar el segmento? Miren, ¿Cómo debería de pasar? ¿Qué debería de suceder a la hora de una invasión? miren, la idea de que En un minuto. Miren, la familia dueña debe estar armada en coordinación con la comunidad y la comunidad en coordinación con el ejército para responder inmediatamente. No estoy diciendo de matar, estoy diciendo de disuadir, detener. Claro, en los extremos algo va a suceder, pero yo no estoy pensando que eso pueda suceder. Con esto es suficiente para que los invasores, usurpadores, los delincuentes piensen 2 o 3 veces en hacerlo. Yo estoy seguro que si tuviéramos gente armada permanente allá, en el territorio de Jalapa, los invasores, los usurpadores y depredadores no estuvieran ahí.
pero como en realidad no puede uno actuar aisladamente, sino en coordinación en la comunidad y para ponerse de acuerdo, y además la gente no tiene dinero porque no produce, y hay que poner recursos para contratar gente para no producir, sino para vigilar. Entonces es un problema. Entonces, pero cuando la sociedad no puede, el Estado con las fuerzas de seguridad tiene que asistir a esta gente por el bien y la paz de la región. Mire, la violencia de Jalapa se trasladó a todo el oriente, Alta Verapaz, Izabal y Chiquimula hay invasiones. Entonces el tema es que si se permite un lugar, Bueno. miramos el reflejo en otro lugar. Mariano, vamos a empezar una serie de preguntas rápidas, ya sabes la mecánica con el sí o el no. Ajá. Te voy a ir preguntando. ¿Reducirías el número de ministerios? Sí. ¿A cuántos? Rápido. Mire, mínimo sería la mitad. Perfecto. Va especulando, ¿eh? ¿Estás a favor de la cadena perpetua? Sí. Sí. Ujú. ¿Militarizarías las cárceles? Sí. ¿Reducirías el gasto del Estado? Sí. ¿A cuánto? 50%. ¿De lo que está hoy o de lo que estaba en el gobierno anterior? No, lo que está ahora. Que es más o menos 80. lo que estaba en el gobierno anterior. Pues ¿Ok? si no gastan nada. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? No. ¿Eliminarías el seguro obligatorio para vehículos que se intenta implementar? No. ¿Expulsarías del país a extranjeros que cometan delitos graves después de cumplir su condena cuando la ley lo permita? Sí. Sí. ¿Ok? ¿A cuánto reducirías el salario de presidente y ministros? A la mitad. ¿Publicarías en línea todos los gastos del gobierno? Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo con la reelección presidencial? En este país no se puede. ¿Ok? ¿Te comprometes a renunciar? Si llegaras algún día a ser presidente, ¿te comprometerías a renunciar a tus principios y promesas de campaña? Como yo renunciar a los... Perdón, ¿te comprometes a renunciar si incumplís tus promesas de campaña? Sí, sí, sí. Perfecto. Te voy a ir dando, dejamos esto acá ahora, Ujú. unos nombres. Y me contestás con el adjetivo que creas apropiado. Bernardo Arévalo, No sabe qué hacer. Alejandro Yamatei, Corrupto. Donald Trump, Es la salvación sin preocuparse por la salvación de Guatemala, va a resultar en eso. Xi Jinping, Está bien el modelo económico para ellos, son capitalistas, Vladimir Putin, es el mismo modelo aparente de... Elon Musk, Es un rico. La verdad es que esa es la economía del mercado. Jimmy Morales, Payaso. Sandra Torres, Sinónimo de canasta. Consuelo Porras, Aberración completa. el actual fiscal, Es un aparentemente tolerante. Alfonso Portillo, Mi primo. El expresidente más querido, que coincide que también es el ladrón más querido del país. el ladrón más querido del país, Sí. robó. Pues la gente dice que robó, pero sin embargo, todos han sido corruptos, pero él es el más querido. Si fuera ladrón, es el más querido de los ladrones. Y además es considerado el mejor presidente de lo que se ha tenido. Eso no quiere decir que es lo que le convenga al país, pues es lo que hemos tenido. Congreso de la República, Da asco. Ministerio Público, Es como que no existiera. Corte de Constitucionalidad, Aberración plena. SAT, Es el verdugo del pueblo. Ejército, Es la esperanza
de que la democracia se restaure en el país. Naciones Unidas. Es sinónimo de progresismo. Corrupción. Es el lastre principal del país. Excelente, Mariano. Respuestas súper rápidas. ¿Algo con lo que te gustaría despedirte de la audiencia? Sí, yo creo que el país deberíamos de caminar en los senderos y cumplir los principios democráticos donde el poder lo debe tener la gente. En este momento no lo tienen, sus gobernantes no representan a la gente. La única forma que creo que podíamos tener control es que los jueces y los magistrados tuvieran una pena perpetua de cárcel, que tuviéramos a través del voto nulo la esperanza de depurar el sistema legalmente y democráticamente, la revocatoria del mandato cuando la gente llega al hastío o el que se eligió salió pésimo. Y la otra es que quitarles a toda, porque el problema es que los partidos políticos es un negocio que capta criminales porque son los que tienen el pisto y hacen que el Congreso representen al crimen. Entonces, eso, los criminales con todos los medios que tienen mantienen el poder. Entonces, la única forma son las candidaturas independientes. Y con lo que ustedes proponen, que yo comparto ahora, es el contrato social, donde el candidato que aparezca como candidato independiente llene un contrato donde diga qué es lo que va a hacer y si no cumple que renuncie como garantía. Y esto significaría devolverle el poder a la gente. Con esos instrumentos, aunque lleguen delincuentes, el poder sigue siendo de la gente y puede corregir. Si no se hace cualquier reforma a la Constitución, nadie ha demostrado lo contrario, es buena, porque nadie la ha ejecutado. Sin embargo, aparecen estos criminales echándole la culpa a la Constitución. La Constitución tiene que venir después de estas reformas del voto nulo, la revocatoria de mandato, candidaturas independientes, las penas a los jueces, que venga cualquier tipo de reforma que facilite y que le dé mayor poder a la gente. Excelente. Mariano, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido sea siempre. Gracias. Quique.